Ya se encuentra con nosotros Teresa Conte, a quien hoy concedemos estatus de invitada y no de colaboradora en este programa. Me siento rara. Vienes a hablar de tu libro, Teresa. ¿Puedes decir esa frase Vale, hoy? vengo a hablar de mi libro. Buenos días. Teresa es la autora de este libro, 10 cosas que el Papa Francisco propone a las mujeres, y me gusta especialmente el verbo proponer en el título, Teresa, porque no es algo que nos dice, no es algo que nos ordena, no es algo que, hacia lo que nos dirige, sino una propuesta, una proposición que siempre pues, es recibida de otra manera. Me gusta. Sí, la verdad es que lo pensamos, qué era la mejor, cuál era la mejor opción, ¿no? Y yo entendí que lo que Francisco hacía era proponer una cuestión de debate y de reflexión, ¿no? Lo había hecho en julio del año 2013 y se trataba de recoger, también lo que el prólogo del libro dice, ¿no? Sugerencias, son sugerencias para que sean reflexionadas y pensadas, básicamente. Contigo se encuentra Fernando Prado, que es director de Publicaciones Claretianas, que edita este libro, porque todo nace por una invitación para acercar al gran público dentro de una colección, Fernando, pues ese pensamiento del Papa Francisco, que todos admiramos, que todos nos hacemos eco continuamente en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, pero que muchas veces nos cuesta ese profundizar a fondo en lo que el Papa nos está diciendo. Nos quedamos quizá en los titulares, sí, y hay mucho que cortar, mucha tela que cortar, como dicen. Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Bienvenido. Y muchas gracias por invitarme al programa. Esta colección que comenzamos en la editorial responde un poco a la propia estrategia que utilizaba el cardenal Bergoglio cuando era el cardenal de Buenos Aires, que en sus discursos siempre se dirigía o bien a colectivos en concreto o bien sobre temas en concreto, ¿no? Entonces, bueno, si veis un poco su estrategia pastoral, era un poco así, ¿no? Convocar a los catequistas, y hablaba a los catequistas; convocar a los políticos, hablaba a los políticos; o convocar sobre un tema, el tema de la trata. Pues en la Plaza de Constitución en Argentina, pues él convocaba unas eucaristías y daba unas homilías sobre el tema de la trata. Bueno, pues desde esta idea del Papa también, del cardenal entonces, surge la idea de esta colección, ¿no? Hemos ido sacando algunos, todavía faltan unos cuantos más de sacar, y a mí me parecía muy importante que el tema de la mujer fuera tratado también como un tema en exclusiva, aunque no era sencillo, porque este Papa no ha dado un magisterio, digamos, extenso o muy claro sobre el tema de la mujer. Ha ido diciendo cosas. Las exhortaciones que nos ha ofrecido a la Iglesia también dice algunas cosas muy en concreto, pero más bien ha hablado en diferentes ámbitos, a diferentes colectivos, y lo que ha hecho Teresa ha sido recoger de una manera magistral un poco las ideas más importantes de lo que estamos escuchando en boca de Francisco sobre el tema de la mujer, ¿no? Por eso yo creo que el propio pontífice ha querido hacer el prólogo de este libro y regalarnos un poco una síntesis de su pensamiento en el prólogo. Yo creo que es algo que se puede ver al leerlo, ¿no? Que él da golpes muy claros en lo que dice sobre qué es lo que le preocupa en este momento, y bueno, luego Teresa lo ha desarrollado todo pues muy bien, ¿no? Ese prólogo del Papa Francisco, con quien te vemos en esa foto que tenemos a la espalda, ha sido todo un regalo, como decía Fernando Prado, un regalo inesperado. ¿Cómo lo has vivido? Es un regalo, y un regalo inesperado, es verdad. Esta foto, lo aclaro porque hay gente que me ha preguntado, y luego hay cierta maledicencia también, ¿eh? Entonces yo lo aclaro. Esta foto es del día 9 de febrero del año 2018, y es la foto en que se toma, pues ese día había terminado la reunión del grupo de Santa Marta en la Casina Pío IV, y luego teníamos una audiencia con el Papa. Yo no sabía que el Papa me iba a regalar esta carta, y en ese momento él no sabe quién soy yo. Quiero decir que ese es un encuentro gratuito, fruto de una reunión de 2 días en la que el Papa pues luego quiere recibirnos, ¿no? Claro, eso es el 8 de febrero.
Y a los pocos días, 9 de febrero, a los pocos días me encuentro con el regalo. Pues eso, un regalo. Es que es un regalo inmerecido, inesperado, pero es una muestra de confianza también, ¿no? Sin lugar a dudas, es una muestra de confianza en el director de la editorial, en el trabajo previo, pero es una muestra de confianza también en la cuestión, ¿no? Y yo creo que también expresa esa voluntad que Francisco ha demostrado, repito, desde julio de 2013, porque ya han pasado 5 años, para que hablemos de este tema, ¿no? Esto no se va a resolver por decreto. Si estamos esperando, como algunas y algunos esperan, que el Papa se levante mañana por la mañana, firme un decreto y por decreto instaure una serie de medidas, pues no lo va a hacer, ¿no? Porque no podemos esperar de Roma intervenciones de ese tono ejecutivo que por otra parte criticaríamos, ¿no? Esto tiene que ser una reflexión profunda a la que yo creo que no se ha dado la respuesta debida y merecida, y bueno, se trata de seguir, ¿no? Esto es una contribución. La carta también deja muy claro que esta es una propuesta más, ¿no? Esta semana hemos vivido un fenómeno, podríamos decir, sociológico, con ese parón, esa huelga que el día 8 pues, puso en portada a las mujeres de nuestro país, no solamente de nuestro país, sino del mundo. Hemos visto cómo en la sociedad la mujer sigue reivindicando muchos aspectos que todavía quedan por conseguir, muchos retos y muchas metas que lograr, José, Ricardo, pero en la Iglesia también, es decir, no estamos exentos, ni mucho menos, de esa lucha, de esa mirada, a lo mejor, que no responde a la justicia con la mujer. Bueno, yo creo que el Papa lo expresa fenomenal en la carta, ¿no? Cuando habla de la diferencia entre servicio y servidumbre, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Todos estamos llamados a la vocación de servicio, y es más, el propio Jorge Mario Bergoglio reivindica que el verdadero poder es el servicio, ¿no? Pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto confundimos el ponernos a los pies de los demás, ¿no? y el curar sus llagas con hacer tareas que implican o que pueden implicar cierto menosprecio, ¿no? Es decir, yo creo que la lucha o las reivindicaciones de la mujer en la sociedad van en paralelo a las luchas y presencias de la mujer en la Iglesia, y que el mismo compromiso que tienen que tener los hombres en la sociedad para darles esa visibilidad y ese papel que se merece la mujer, es decir, porque la mujer tampoco quiere protagonismo, ¿no? La mujer quiere simplemente el lugar que se merece, ¿no? Pues eso mismo tenemos que hacer en la Iglesia, ¿no? Y yo creo que eso se hace pico y pala y en lo pequeño, ¿no? Es decir, si no sirven los decretos, como decía Teresa, tampoco sirven de por sí las cuotas, que pueden ser buenas en determinados momentos, ¿no? Pero es cierto que no se trata de eso, ¿no? De poner a 4 porque sí, ¿no? Sino de saber que esa persona vale y que está ahí, y de ponerles todas las herramientas para que esa persona valga, ¿no? Es decir, lo decía la rectora en la presentación, ¿no? Es decir, nos faltan mujeres canonistas, ¿no? Pero esa cuestión del servicio es muy importante, porque yo creo que hay una clave específica de aportación de la Iglesia fundamental, porque y ahí entra ese debate que yo creo que también dentro del propio feminismo pues ha habido una cierta evolución. Ya no se quiere tanto masculinizar a la mujer como inicialmente, sino reconocer su aportación. Y entonces, si la aportación de la mujer es el servicio, eso está muy bien. El problema es que el hombre también está llamado a ese mismo servicio, y es lo que la Iglesia quiere y debe poner en valor dentro, pues, de una sociedad, ¿no? Pues se utiliza ahora mismo el término de esos cuidados compartidos, una sociedad de los cuidados, una sociedad que protege al débil, es una sociedad que progresa. En fin, en ese concepto de progreso yo creo que hay un suficiente margen para que sectores muy distintos de la sociedad podamos ponernos de acuerdo. Y es lo que la Iglesia lleva diciendo desde hace 2000 años. Otra cosa es que no siempre de una manera igual, con la misma pureza evangélica, sino a veces pues contaminada. O con la boca más pequeña. O con la boca más pequeña, o a veces contaminado por tendencias culturales que no son esencialmente cristianas. Porque el cristianismo llega para romper con el modelo, sí que patriarcal, del pater familias romano, donde el padre tiene poder de decisión sobre la vida y la muerte de los hijos, de la esposa. El cristianismo de repente pues empieza a reconocer entidad a la mujer, hasta el punto de reconocer algo inaudito para la época como es la libertad religiosa. Tenemos el Cantar de los Cantares, pues en fin, un canto a la igualdad en una relación de conyugalidad, de equidad entre las dos partes. Es decir, esa es nuestra tradición de la que venimos.
¿Qué signos de machismo? El Papa habla de machismo dentro de la Iglesia. ¿Qué signos de machismo encontramos, Teresa? Porque a mí me gusta especialmente en el capítulo 5 del libro, cuando hablas de esa mirada de sospecha que todavía se tiene sobre la mujer en ámbito eclesial. Bueno, eso lo dice el Papa, ¿no? Yo creo que esa es además una de las claves de su propuesta de reflexión sobre la teología de la mujer. Es verdad que Mulieres Dignitatem también le dedica un capítulo a eso, que una destacadísima feminista italiana, María Antonietta Macciocchi, destacó precisamente de la Mulieres Dignitatem ese capítulo, ¿no? Y escribió infinidad de artículos sobre el mismo, escribió un libro, publicó además muchos artículos en El País, para quien esté interesado. No todas las feministas odian a la Iglesia, ni mucho menos. Y es verdad que ahí está, ¿no? Pero Mulieres Dignitatem es un documento muy esencial, ¿no? Cuando digo eso es quizás un documento poco contextualizado. Tendrá sus razones, esta no es una crítica, es una constatación. Francisco contextualiza esa cuestión en un tiempo, en un lugar, y lo hace fundamentalmente dentro de la Iglesia, ¿no? Acabar con las miradas de sospecha, liberar de cualquier sospecha el cuerpo de la mujer, acabar con la imagen de la mujer tentadora. Todo eso tiene traducciones, ¿no? Mayor cercanía a la mujer, mayor comprensión de quién es la mujer independientemente de las funciones más o menos esenciales que cumpla. Eso acabaría con muchas prácticas de servidumbre, como planteaba o recordaba Josele. Eso acabaría también con el clericalismo, o contribuiría a neutralizar el clericalismo, contribuiría a resolver un problema grave dentro de la Iglesia como es el de los abusos sexuales, contribuiría a acercar físicamente a las mujeres a lugares de formación de novicios, novicias, sacerdotes. Es una cuestión fundamental y yo creo, vamos, no lo creo, o sea, Francisco lo dice, ¿no? No podemos hacer una teología, o sea, no podemos seguir reflexionando sobre la teología de la mujer si no abordamos esta cuestión. Hablabas antes de que no todas las feministas odian a la Iglesia. En muchos puntos ha habido momentos de encuentro entre el feminismo y la Iglesia. Lo hemos vivido últimamente, por ejemplo, con la lucha contra la trata, la prostitución o la maternidad subrogada. Queda todavía camino por avanzar, pero es un camino necesario que recorrer juntos. Sí, lo que pasa es que yo aquí quisiera distinguir, si me dejáis un poco de tiempo, porque yo sé que estos días se han generado algunas controversias con relación al libro, con relación a la presentación, a cosas que se plantearon en la presentación. Y no se trata de escandalizar a nadie, se trata de aclarar las cosas. Fernando además lo planteó muy bien el otro día, ¿no? Con relación a si la Iglesia es feminista o no feminista, luego puede apostillar él, ¿no? Pero por supuesto, y el Papa lo dice, quiero decir, la cuestión de los derechos de la mujer en la Iglesia no es cuestión de feminismo. Es cuestión de derecho. Es cuestión de derecho, es cuestión de derecho y tiene que ver con el bautismo, ¿no? El feminismo puede ser una mediación como movimiento histórico, esto ahora nos llevaría muy lejos, pero puede ser una mediación como movimiento histórico. De hecho, el feminismo aporta claves de interpretación y categorías de análisis que son muy útiles para poner de manifiesto una cuestión social como es la cuestión de la mujer en términos de explotación, vulneración de derechos, etcétera, etcétera. Otra cosa es, muy distinta, los acuerdos prácticos con movimientos que contribuyen a la solución de esas cuestiones sociales, ¿no? Yo lo digo en el libro, lo puse el otro día de manifiesto en la presentación. Lucha contra la gestación subrogada, contra la trata y contra la prostitución. Esas tres cuestiones hoy ya están congregando en el mundo a infinidad de movimientos, a infinidad de grupos de mujeres que proceden de mundos y de cosmovisiones muy distintas, pero hay un acuerdo en cuestiones fundamentales. La gestación subrogada es una mercantilización del cuerpo de la mujer. La prostitución es la mayor de las expresiones del machismo. La trata es el colmo de la esclavitud. Entonces, ¿no nos podemos poner de acuerdo sobre eso? Ese es el tema, ¿no? Esa es la cuestión de fondo. Este libro, Fernando, es un libro que no solamente va dirigido a la mujer y no solamente va dirigido, entiendo yo, como el magisterio del Papa, como cada palabra que dice el Papa, a los católicos, sino que puede ser un libro perfectamente que aúne ese camino conjunto, esa visión conjunta que decía Teresa. Sí, Teresa en el libro dice que tenemos que dialogar con los feminismos. Yo diría que es tradición de la Iglesia, si os acordáis del Evangelio, ¿no? Cuando le dicen a Jesús los discípulos, ¿qué quieres? ¿Que mandemos al infierno a los que están echando demonios en tu nombre? Les dice Jesús, mira que todo lo que, si no van contra nosotros, están a nuestro favor. Entonces
yo creo que hay que retomar también esa idea del Evangelio, porque tenemos que intentar buscar la cultura del encuentro de la que nos habla el Papa Francisco. Ciertamente sabemos que no podemos hablar de feminismo así sin matices. Hay feminismos diferentes, hay feminismos de corte abortista, hay feminismos de corte pues muy del género. Podemos hablar de muchos. Fijaos que ayer en la famosa huelga o la jornada esta estaba convocada por más de 200 colectivos feministas diferentes. Pero claro, entonces, ¿qué hacemos en la Iglesia? ¿Los mandamos a todos al infierno? ¿O les damos una palabra que podamos decir, bueno, pues si no van contra nosotros, pues estamos buscando algo juntos que es bueno, ¿no? Yo creo que ahí la Iglesia tenemos que ser prácticamente inteligentes, ¿no? Es decir, lo somos para otras cosas, ¿eh? No nos cuesta negociar con los políticos para que nos concedan otras cosas, aunque pues sean abortistas o aunque pues la Iglesia a veces tiene que sumarse a causas que son de hecho y objetivamente buenas. El feminismo en general ha hecho que la mujer mejore en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Y por tanto, aunque haya ambigüedad, aunque haya pecado, como también lo hay dentro de la Iglesia, pues tenemos que decir que el feminismo es algo que ha ayudado a que la humanidad sea mejor, ¿no? Me acuerdo que hace unos años estaba de moda una cosa en el mundo de la psicología que se llamaba el análisis transaccional, que decía yo estoy bien, tú estás bien, ¿no? Y bueno, pues si la mujer está bien, el mundo es mejor, lo ha dicho antes también Ricardo, ¿no? Es decir, todo lo que sea favorecer la igualdad y favorecer que en el mundo nos encontremos mejor, pues bienvenido sea, porque forma parte del buen espíritu. Creo que el Papa va por esta línea también, ¿no? El Papa no es estúpido, sabe que hay este tipo de feminismo, sabe que hay ambigüedad en la realidad, pero es la carne es así, es ambigua. El hombre, también en el hombre, en cada uno de nosotros, pues también hay pecado, no solo es todo luz y todo gracia, ni en los obispos ni en el Papa. Recordad lo que dijo Francisco cuando le eligieron. ¿Acepta usted ser Papa? Y dijo, bueno, pues soy un pecador, pero por la misericordia de Dios acepto. Él sabe muy bien de qué carne y de qué pasta estamos hechos, él mismo lo reconoce en su propia vida, ¿no? Yo creo que esto es importante, que en la Iglesia nos vayamos dando cuenta de que tenemos que dialogar con el mundo si queremos que nuestra palabra sea en la sociedad una levadura o un fermento de algo mejor. El mundo no es malo, el mundo, en el mundo están las semillas del verbo, en el mundo está actuando el Espíritu, y quizá el feminismo es una de esas voces del Espíritu que hoy nos está diciendo a todos que estemos más atentos, porque es un signo de los tiempos. Yo ayer, cuando veía las imágenes de la manifestación, digo yo, pues también hay gente de Iglesia ahí, y eso es una maravilla. Tú precisamente en el capítulo 2, Teresa, hablas de la Virgen María. Y hablas de la Virgen María y cuentas lo que el Papa vive y experimenta de la Virgen María, que es muy diferente a muchas de las imágenes que hemos transmitido, que se nos han transmitido sobre la Virgen. Sí. Yo creo que cuando Francisco, además lo acaba de manifestar, ¿no?, en la decisión de dedicar un domingo a María, Madre de la Iglesia, después de Pentecostés, ¿no?, que con todo el simbolismo que eso tiene, o toda la tradición que eso arrastra y conlleva. Yo creo que Francisco está también contribuyendo a que descubramos el rostro de mujer de María, ¿no? Una mujer sin techo, les dijo a las bolivianas. Yo reconozco que eso me impresionó mucho cuando lo leí. Una mujer que tuvo que emigrar, que dio a luz en una pesebrera. Yo cito en el libro a Papini, porque en el libro de Jesús de Nazaret de Papini me impresionó mucho eso, ¿no? Lo único limpio del establo era la pesebrera, porque bueno, el establo no era ese castillo gótico, y la Virgen tampoco es esa mujer vestida de oros, de oropeles y de coronas, ¿no? Era una mujer del pueblo, una mujer valiente que no pidió permiso cuando Dios le hizo esa propuesta de la encarnación. No pidió permiso, es más, le preguntó, ¿no? No aceptó servilmente, ¿no? Preguntó, ¿cómo va a ser eso, no? Una mujer la Virgen que podía haber dicho que no. Primero podía haber dicho que no, o podía haber dicho que sí sin más, porque aceptaba resignadamente. No preguntó, ¿cómo va a ser eso? Nos lo dicen los evangelios, ¿no? Con todo lo que eso significa, ¿no? Quiero saber. Salió de casa, ¿no? Embarazada, tampoco se entiende que sin pedir mucho permiso a cuidar a su prima Isabel, se quedó a los pies de la cruz.
como el Papa muy bien dice, me parece maravilloso ese texto y la teología ahí tendría que entrar a saco cuando dice, ¿no? Cuando Jesús en la cruz le concede a María la Iglesia, no es un gesto piadoso con su madre, ¿no? Es un significado de la misión cumplida. Solo después de eso Cristo muere, ¿no? Es otra imagen de María, ¿no? No porque, a ver, esto no significa nada, significa que, pues, no hay que secuestrar el magisterio, ¿no? Hay que darle luz. Entonces, bueno, creo que es otra de las grandes contribuciones de este papado. Bueno, muchas contribuciones, 10 cosas que el Papa propone a las mujeres, que el Papa Francisco propone a las mujeres. Es un libro que desde aquí recomendamos, no solo porque queramos a Teresa, que la queremos un montón, sino porque merece la pena leerlo. Muchísimas gracias, Fernando Prado, por estar con nosotros. A vosotros por invitarme a este lugar tan fantástico, que es este atrio que tenemos en la tele, ¿no? Para hacer llegar a la gente lo que hacemos, que es una cosa buena. Pues ya sabes, te esperamos. Muy bien, gracias.